¿Dónde se esconde el dolor? ¿En las sombras de un pasado que se aferra con terquedad? ¿O en las sonrisas falsas que usamos para engañar al mundo y a nosotros mismos? Créanme, mi dolor se escondió en ambos lugares, atrapado en mi pecho, como un pajarito que intenta con todas sus fuerzas agitar sus alas para volar. Pero el pájaro está herido, y las rejas de la jaula están hechas de silencio y vergüenza. Me llamo María, y la historia que cargo es tan pesada como el mármol frío de una lápida. Una historia que comenzó en San Miguel de Allende, un lugar al que muchos llaman paraíso, pero que para mí fue el escenario de mi infierno personal. Una ciudad que respira fe, donde las cúpulas de las iglesias parecen rozar el cielo y el aroma a incienso se mezcla con el de las flores, creando una paz que a mí me fue negada. Yo no era una niña cualquiera. Yo era la niña del Padre. No de manera literal, pero era así como la gente susurraba, con una mezcla de admiración y una reverencia que me revolvía el estómago. Yo era la elegida, la que llevaba las flores al altar, la que servía el vino en la misa. Mi madre, Elena, lo presumía como un trofeo, una prueba de nuestro prestigio, de nuestro lugar especial en la comunidad. Lo contaba en cada reunión familiar con un brillo en los ojos que me asustaba. Era el brillo de la ambición y la vanidad on brillo Q. Años después, entendí que se alimentaba de algo muy oscuro. Nuestra casa, en la calle de Hidalgo, era una fachada, un teatro, donde mi mamá y yo éramos las actrices principales. Sonreíamos, rezábamos, nos vestíamos con nuestras mejores galas para ir a la iglesia. Pero detrás de la puerta de madera pintada de azul, la vida era otra cosa. El olor a incienso que tanto me repelía no venía del altar, venía de mi cuarto, donde mi madre me decía que el servicio a Dios era un sacrificio necesario para nuestra salvación, para nuestro futuro y la bendición de nuestra familia. Me aseguraba que era un honor, que yo era especial, que yo era la elegida. Yo no entendía el significado de elegida, pero sabía que me dolía. Me dolía mucho, y de la forma más fea. Antes de seguir, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás escuchando mi historia. Órale, cuéntame en los comentarios. Me da un gusto enorme saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares, aunque Dios te bendiga. Mi madre era una mujer de fe, una fe que yo jamás entendí. Veía al Padre Tomás como la viva imagen de Dios en la tierra. Un hombre poderoso, confidente de nuestros vecinos y amigos, una figura que, según ella, tenía la llave de todas las puertas, incluidas las del cielo. Era tan devota que rayaba en la ceguera, o tal vez simplemente elegía no ver. Su obsesión con la iglesia y con nuestra posición social la llevó a un camino que destruyó mi inocencia y me hizo prisionera del miedo y la culpa. Y cada vez que el Padre llegaba, me acurrucaba en un rincón de mi cuarto, pidiéndole al cielo que fuera una pesadilla y no la realidad. En el Padre Tomás era un hombre de voz suave y una mirada que me perforaba, una mirada que me asustaba más que cualquier otra cosa. No era un monstruo de cuento, era un hombre de carne y hueso, que usaba su sotana negra para esconder la oscuridad de su alma. Me decía que aquello era un secreto sagrado, que no podía contárselo a nadie, ni siquiera a mi padre, que en ese momento era mi única esperanza. Me decía que si lo hacía, Dios se enojaría y me mandaría al infierno. Yo, una niña chiquita, con miedo de pecar, me creía cada una de sus palabras y me quedaba callada. Mi padre, Arturo, era el sol de mi vida, un hombre alto y fuerte, con las manos curtidas de tanto trabajar la tierra. Tenía una sonrisa que le iluminaba la cara y unos ojos que brillaban de amor. Me llevaba al jardín de la plaza, me compraba dulces y me contaba historias de dragones y princesas. Historias donde el bien siempre le ganaba al mal. Él me enseñó a leer y a escribir, a ver la belleza del mundo y a creer en la bondad de la gente. Era mi refugio, mi héroe, el único que me hacía sentir segura, y yo lo amaba más que a nada, con un amor puro e incondicional. La paradoja de mi vida era que mi padre, el hombre más cariñoso y protector que conocí, era también el más ciego por su fe. Respetaba tanto al Padre Tomás, confiaba tanto en mi madre, que jamás hubiera podido imaginarse el horror que pasaba dentro de su propia casa, con su propia familia. La religión era el pilar de su vida,
Iglesia era un lugar de refugio, no de peligro. Y eso me hacía sentir una culpa aún más grande, como si estuviera traicionando su confianza, como si estuviera manchando la pureza de su fe con mi dolor. Con cada visita del Padre, sentía que me arrancaban un pedazo de mi Aimé, me alejaba de mi Padre, me encerraba en mi cuarto, inventaba excusas para no ir a la iglesia. Me volví una sombra de lo que era, una niña que evitaba el contacto visual, que hablaba con susurros y que lloraba quedito, bajo las cobijas, para que nadie me oyera. Mi cuerpo, antes tan ligero y lleno de vida, se volvió una prisión de carne y hueso donde mi alma era torturada, día tras día, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo notara. Y así, la vida siguió, en un ciclo interminable de dolor y silencio. Fingía que todo estaba bien. Sonreía, rezaba, iba a misa, pero en el fondo me estaba muriendo, poco a poco. Mi alma estaba envejeciendo y me sentía como una anciana, aunque solo era una niña. Yo era la niña del padre, la niña que su madre usaba como moneda de cambio, la niña que su padre no veía, la niña que se perdía en las sombras de un pasado que no me dejaba en paz, quitándome el aire y asfixiándome poco a poco. Ya no era una niña. Era un fantasma que cargaba una culpa que no era suya, un dolor que no se iba. Hoy, a mis 75 años, mi vida es un lienzo tejido con hilos de memoria, algunos de oro y otros de espinas. Mi cuerpo es mi mapa, cada arruga, cada mancha, cada cana cuenta una historia. La dulzura de la infancia, la curiosidad que un día tuve, fueron cambiadas por una mirada pesada. Una mirada que vio demasiado. Mirando mis manos arrugadas y manchadas por el tiempo, todavía siento la suavidad de la piel de mi padre, y el toque gélido y raro del padre en mi voz. Ronca y baja, es la voz de alguien que pasó la mayor parte de su vida en silencio, ahogando gritos que nunca salieron. Todavía vivo en la casa de mi infancia, la misma que fue, testigo de mi dolor, mi miedo y mi soledad. Las paredes, que un día fueron mis confidentes, ahora son mis únicas compañeras. Mis pasos son lentos y titubeantes, como si el suelo pudiera desmoronarse en cualquier momento y tragarme. Paso las tardes en mi mecedora, cerca de la ventana, viendo el movimiento de la calle, a los niños jugando y a la gente riendo. Me siento como una extraña en mi propio mundo, un mundo que se negó a entender mi dolor, mi tristeza. El trauma me convirtió en una mujer. Me volví la señora del rincón, la que no hablaba, no sonreía, no se mezclaba. La gente me miraba con lástima, con curiosidad, sin saber que mi silencio no era por debilidad, sino para protegerme. Levanté muros invisibles a mi alrededor que me protegían del mundo y de mí misma. No confiaba en nadie, ni siquiera en mí, y la culpa me consumía por no haber hablado antes, por haberme callado por miedo. Me volví un secreto que me sofocaba, que me mataba un poquito cada día. Mi único confidente era mi diario, donde escribía todos mis pensamientos, miedos y dolores. Escribía sobre el amor a mi padre, la traición de mi madre, la maldad del padre. Escribía sobre el deseo de haber tenido una infancia normal, sin secretos. Quería paz, la paz que la vida me robó. El diario era mi escape, mi terapia, el único lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras. A pesar de todo el dolor, me mantuve de pie. La fuerza que me movía venía del amor de mi padre. Él era el que me impulsaba a seguir, a luchar por mi felicidad. Sabía que no quería verme sufrir, y por eso me levantaba cada mañana con el objetivo de honrar su amor por mí. Su recuerdo era mi fortaleza. Mi relación con la fe es complicada. Me siento dividida entre la búsqueda de la redención y el enojo con la institución que me lastimó. Iba a la iglesia, pero no me sentía en casa. Me sentía como una extraña, una intrusa. Rezaba, pero mis oraciones eran más un grito de auxilio. Le pedía a Dios que me ayudara a perdonar a mi madre, al Padre, a mí misma. Pero el perdón parecía una montaña imposible de escalar. Mi vida se volvió un reflejo de mi alma. No tuve amigos, no me casé, no tuve hijos. Me alejé de todo y de todos los que me recordaban mi pasado. Me volví una isla, rodeada por un mar de soledad, y la soledad fue mi única compañera, la única que me entendía,
que no me juzgaba, pero también era mi prisión, una prisión de paredes invisibles donde me sentía asfixiada, sola y perdida en tengo. Un deseo que me consume día y noche, el deseo de encontrar paz y justicia por mi pasado. No sé cómo, pero sé que lo necesito. La paz es mi meta más grande. No quiero que mi vida sea definida por el dolor, sino por mi superación. Quiero, al fin, ser libre. Y la libertad es mi mayor anhelo. Mi búsqueda de paz no es una búsqueda de venganza. Quiero que mi alma sea liberada. Quiero que el peso de la culpa se me quite de los hombros. Quiero por fin respirar sin sentir el dolor de un pasado que me ahoga en el recuerdo de mi padre. Es mi mayor fuerza. Me acuerdo de su sonrisa, de su abrazo, de su voz. Me acuerdo del amor incondicional que sentía por mí, Ann. Y ese amor es mi ancla, mi brújula. Sé que aunque ya no esté aquí, su amor me guía, me protege, me salva. Le estoy agradecida por haber tenido un padre que me amó más que a nada. No me considero una vieja, sino una sobreviviente. Una mujer que, a pesar de todo, todavía tiene esperanza de un futuro mejor. Tengo la esperanza de que un día mi alma será libre, que mi dolor se sanará. Y esa esperanza es mi luz. No me rendí. No me dejé vencer, luché con todas mis fuerzas, y ahora estoy lista para mi última batalla, la batalla por mi paz. Ya no tengo miedo, el dolor ya no me asusta. Estoy lista para enfrentar a mis demonios, para confrontar mi pasado, para por fin liberarme. Mi jornada apenas está comenzando. La vida de una niña debería ser como un jardín, llena de colores, olores y sonidos alegres. La mía fue un jardín, pero uno, lleno de espinas, con plantas venenosas y con la sombra de una higuera que me cubría de miedo. El problema central de mi vida no fue el padre Tomás, aunque él haya sido el instrumento de mi dolor. El problema central fue el amor ciego de mi madre y su obsesión con la iglesia y el prestigio social. Ella no me veía como una hija, sino como una moneda de cambio, como una herramienta para alcanzar su salvación. El padre era solo una pieza en el juego de mi madre, un juego que ella jugaba para sentirse importante, para sentirse bendecida, y yo era el peón, la pieza que ella sacrificaba sin pensarlo dos veces, sin dudar. Mi madre, Elena, era una mujer que se ahogaba en su propia vanidad. No era mala. No la considero una mujer mala. Era simplemente una mujer ciega por una ambición que la consumía. Creía que la salvación de nuestra familia estaba en las manos del Padre, que Él era nuestro guía, nuestro Salvador. Hacía de todo para complacerlo, para tener su bendición, su favor. Why, por ironías del destino, me convertí en su mayo rebasa. Su mayo sacrificio. Mi DQL, servicio a Dios, era un acto de amor, un acto de fe, un acto de devoción. Y yo, una niña chiquita e ingenua, le creía y me entregaba, aunque me doliera. El dolor no venía solo del abuso, sino de la traición de mi madre, a quien amaba y en quien confiaba. Ella era mi mundo, mi ejemplo. Y me traicionó de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Ella abría las puertas de mi cuarto para que el padre entrara y cerraba los ojos ante el horror que pasaba ahí adentro. Cada vez que lo hacía, un pedazo de mí se rompía. Cada vez que me entregaba a él, me sentía más sucia, más culpable, más perdida. La confianza que tenía en ella se hizo pedazos, y me sentía más sola que nunca, aunque estuviera a su lado. Mi casa, que debería haber sido mi refugio, se volvió mi campo de batalla. Luchaba contra mis propios demonios, contra mi miedo, mi vergüenza. Me escondía en mi cuarto, mi escondía en mi diario. Me escondía de mí misma. La traición de mi madre me dejó una cicatriz que nunca se borró. Una cicatriz que me hacía dudar del amor, de la fe, de la bondad de la gente. Si mi propia madre me traicionó, ¿quién más podría hacerlo? Y esa pregunta me perseguía, me consumía. Me dejaba en un estado de alerta constante, impidiéndome conectar con la gente. El padre Tomás, con su voz suave y su mirada penetrante, era el símbolo de mi dolor. Era la representación del mal. Un lobo con piel de cordero me decía que lo que hacía era un acto de fe, un acto de amor. Y yo, con la mente de una niña, le creía y me sentía culpable por sentir miedo, por sentir asco, por sentir repulsión.
Usaba mi fe en mi contra, mi inocencia en mi contra. Me convirtió en una prisionera del miedo y la culpa. Una prisionera de una jaula de mentiras y de manipulación. El silencio era mi única defensa. No podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Mi madre me decía que si lo hacía, ella sería castigada. Y yo, con miedo de perder a mi única figura materna, me callaba. El silencio me consumía, me destruía. Me dejaba en un estado de alerta constante. Me sentía como un vaso de cristal que cada día recibía una nueva grieta. Y el vaso, aunque se mantuviera de pie, estaba roto, frágil, listo para romperse en mil pedazos en cualquier momento. Mi vida era un tormento silencioso. Me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, una extraña en mi propia casa, una extraña en mi propia familia. Sonreía, jugaba, iba a misa, pero en el fondo me estaba muriendo, poco a poco. Mi alma estaba siendo torturada. Y nadie lo veía, nadie lo sabía, a nadie le importaba. Y esa soledad, esa falta de apoyo, esa falta de amor, era mi mayor dolor. La fe, que debería haber sido mi salvación, se volvió mi prisión. Iba a la iglesia, rezaba, pero sentía que Dios estaba lejos, que me había abandonado. Me sentía como si estuviera en un desierto pidiendo agua. Pero no había nadie que me oyera, nadie que me salvara. Me robaron la fe, me robaron la inocencia, me robaron la alegría, y el vacío que quedó en mi pecho era mi mayor carga, mi mayor problema. La culpa era mi fantasma más grande. Me sentía culpable por haber sido la víctima, por no haber tenido el valor de hablar. Me sentía culpable por haber traicionado la confianza de mi padre, aunque él no lo supiera. Me sentía sucia, como si mi alma estuviera manchada para siempre. Y esa culpa me consumía, me destruía, me dejaba en un estado de agonía. Era una prisionera de un crimen que no cometí, una prisionera de una culpa que no era mía. Mi padre, Arturo, era mi único rayo de sol. Lo amaba más que a nada, y me sentía culpable por esconderle la verdad. Era tan puro, tan inocente, que no quería manchar su alma con mi dolor. Quería protegerlo. Así como él me protegía a mí, esa dualidad, ese amor y esa culpa, me dejaba en un estado de conflicto constante. Quería hablar, pero tenía miedo de lastimarlo. Quería liberarme, pero tenía miedo de perder mi único refugio. El problema central de mi vida era el silencio que me fue impuesto, el silencio que elegí, el silencio que me consumió. El silencio me convirtió en una prisionera de un pasado que insistía en atormentarme. El silencio me dejó en un estado de miedo constante, de vergüenza constante, de culpa constante. Y esa prisión de silencio, era mi mayor carga, mi mayor problema. Deseaba con todas mis fuerzas la libertad, de poder hablar, de poder gritar, de poder ser yo misma, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Deseaba la paz que la vida me robó. Deseaba la cura que la vida me negó. Y esa búsqueda de libertad y de cura era mi único objetivo, mi única motivación. Luchaba, día tras día, para liberarme, para curarme, para encontrar mi paz, aunque pareciera una misión imposible. Mi vida se desenvolvió en un tormento silencioso, una especie de danza macabra, donde la música era el latido de mi propio corazón asustado. Crecí, me convertí en una mujer, pero por dentro seguía siendo esa niña asustada, acurrucada en un rincón de su cuarto. Por fuera, fingía ser normal. Aprendí a cocinar las recetas de mi abuela, a bordar los manteles más delicados, a cuidar el jardín que mi padre tanto amaba. Era la hija perfecta, la hermana mayor responsable. Pero todo era una farsa, una máscara que usaba para esconder el agujero negro que se abrió en mi alma. Cada día me alejaba un poco más de mi propia esencia, convirtiéndome en una sombra, una copia de quien debía ser. El trauma me transformó en una prisionera de mi propio cuerpo, donde el abuso era un secreto que cargaba sola, en silencio. El padre Tomás siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas. Visitaba nuestra casa, se sentaba a nuestra mesa, bendecía nuestra comida. Yo tenía que sonreír, tenía que estrechar su mano, tenía que fingir que no había nada malo, conmigo. Cada vez que lo veía, mi
estómago se revolvía y un escalofrío helado me recorría la espalda. Su voz suave, que antes me sonaba como la voz de Dios, ahora me sonaba como la voz del diablo. Sentía un asco profundo, un asco que me daban ganas de vomitar, pero me aguantaba. Me aguantaba para no explotar para no gritar, para no caer en la desesperación que me consumía. El dolor era una carga que llevaba sola, una carga que me pesaba, me aplastaba, me ahogaba. Mi padre, Arturo, era el hombre más puro e inocente que conocí. Confiaba en mi madre, confiaba en el Padre, confiaba en Dios. Era un trabajador incansable, un hombre de honor, un pilar de nuestra comunidad. Me enseñó a trabajar la tierra, a cuidar de los animales, a amar la naturaleza. Me enseñó a ser una mujer fuerte, una mujer que no le teme a la lucha. Y yo lo amaba más que a nada, con un amor puro e incondicional. Y por ese amor me callaba. No quería manchar su fe, no quería manchar su honor, no quería manchar su alma con mi dolor. Mi sentía como si estuviera traicionando su confianza, aunque él no lo supiera. El secreto estalló cuando estaba a punto de casarme. Mi novio, un hombre bueno y gentil, era un fiel devoto de la iglesia local, lo que lo acercó a mi familia y, por ironía del destino, al padre Tomás Sanmé consumió el miedo. No podía casarme con un hombre que amaba la misma iglesia que me había herido. No podía casarme con un hombre que me hacía revivir el trauma, que me hacía sentir el dolor de nuevo. La idea de casarme, de firmar, nueva familia, de tener hijos, me aterrorizaba. Me sentía sucia, indignado de ser ahumado, indigna de ser madre. En un momento de desesperación, me desahogué con mi padre. No lo planeé, no lo pensé, no me di mis palabras, simplemente me entregué. Le conté de mi infancia, del padre, de la complicidad de mi madre. Las palabras salieron como un río desbordado, rompiendo la presa del silencio que había construido toda mi vida. Lloré, grité, pedí perdón. Pedí perdón por haberme callado, por haber sido débil, por haberme dejado. Y mi padre, que me estaba escuchando, me miró con una mirada que nunca olvidaré, una mirada de horror, de furia, de dolor. Nunca lo había visto así. Estaba roto, destruido, hecho pedazos. Mirando hacia atrás, siento que Dios me dio una nueva oportunidad. No para cambiar lo que pasó, porque eso es imposible, sino para encontrar mi paz. Si sientes que cargas con una carga pesada, que sepas que no estás solo. Hablar de nuestros dolores nos libera. Si esta historia te está tocando, que sepas que es una señal de que estamos conectados. No te vayas sin suscribirte para que sigamos juntos en este camino de superación y fe. La reacción de mi padre fue de puro horror y furia. No solo lloró, rompió todo lo que vio a su paso. Rompió jarrones, rompió silas, rompió su propia alma. Lo vi convertirse en un monstruo de dolor y de furia. No podía creer que su propia esposa, la mujer que amaba, la madre de su hija, me hubiera traicionado. No podía creer que el hombre que respetaba, el hombre en quien confiaba, me hubiera lastimado. Y ese dolor, esa traición, lo consumió, lo transformó en otra persona. Me abrazó, un abrazo fuerte y protector, y me pidió perdón. Me pidió perdón por no haber visto, por no haber sabido, por no haberme protegido, y su dolor me dolió más que el mío. Lo veía culpándose, atormentándose, destruyéndose. Él era mi héroe, mi salvador, y lo vi convertirse en un hombre roto. La venganza que él buscó no era para él, era para mí, Anera, para defenderme, para protegerme, para salvarme. Y yo, por ironía, me sentí más culpable que nunca. Mi padre, impulsado por una furia ciega, fue tras el padre Tomás. No me dijo lo que haría. Simplemente se fue, con los ojos llenos de odio y de dolor. Intenté detenerlo, pero era como un toro incontrollable, inquebrantable. Estaba ciego, ciego de dolor y de furia. Y yo, con el corazón en la mano, me sentí impotente, incapaz de hacer algo para impedirlo. El conflicto familiar se instaló en nuestra casa. A mi madre, que antes se mostraba tan fuerte y devota, se convirtió en una mujer débil y asustada. Lloraba, se arrepentía, pedía perdón, pero el perdón, para mí, era como un espejismo en el desierto, algo que veía, pero no podía alcanzar. La confianza que tenía en ella se rompió.
y ya no podía mirarla sin sentir asco y dolor. La veía como la persona que me traicionó, la persona que me lastimó. El secreto se volvió una carga para toda mi familia. Mi hermano, que era más chico, no entendía lo Cupid. Me miraba con curiosidad, con miedo, sin saber por qué tanto dolor, tanta pelea, tanto sufrimiento. El silencio que antes me protegía, ahora me destruía, me dejaba en un estado de dolor constante. El secreto se convirtió en un cáncer que se esparció por toda mi familia, consumiéndonos a todos, uno por uno. Mi vida se volvió un campo de batalla, donde luchaba contra mis propios demonios, contra el dolor, contra la culpa, contra la vergüenza. Me sentía como un barco en un mar bravo, sin brújula, sin remo, sin esperanza de llegar a un puerto seguro. El trauma me transformó en una prisionera del miedo y del dolor, una prisionera de un pasado que insistía en atormentarme, en consumirme, en destruir. La venganza de mi padre, aunque fue por amor, se volvió un nuevo trauma para mí. Lo veía como un héroe, pero también como un juez. Era mi salvador, pero también mi verdugo. Su furia, su violencia, me asustaron. Lo vi convertirse en un monstruo y me sentí culpable por haberlo. El dolor del pasado se mezcló con el dolor del presente, dejándome en un estado de agonía constante. Me sentí como si estuviera en un laberinto, sin salida, sin esperanza de encontrar el camino de vuelta. El conflicto se intensificó, dejándome en un estado de desesperación constante. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, no sabía con quién hablar. Me sentía sola, más sola que nunca. Mi compromiso se rompió y me sentí aliviada, pero también culpable. Aliviada por no tener que enfrentar mi trauma, pero culpable por haber perdido la oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de ser amada. Yo era una víctima, pero me sentía como la culpable por haberme callado, la culpable por haberme desahogado, la culpable por haber destruido a mi familia. Me sentía sucia, como si mi alma estuviera manchada para siempre, y esa culpa me consumía, me destruía. Me dejaba en un estado de agonía constante. Me sentía como si estuviera en un infierno de dolor, de culpa, de vergüenza, sin esperanza de salvación. El punto de quiebre llegó una noche fría y lluviosa. El dolor de mi padre se transformó en una furia incontrolable, y vi al hombre que amaba convertirse en un extraño con los ojos llenos de odio y de dolor. No me dijo lo que haría, solo salió, con pasos firmes y decididos, como si fuera una guerra. Intenté detenerlo, me agarré a su camisa, le rogué que no se fuera, pero me empujó y caí al suelo. Era como un toro incontrollable. El odio lo consumió, lo cegó, lo transformó. Me sentí impotente, incapaz de hacer algo para detenerlo. Me quedé en el suelo, con las rodillas raspadas y las manos sucias de tierra, viéndolo alejarse en la oscuridad, sintiendo como mi corazón se hacía 1000 pedazos. Sabía que algo terrible iba a pasar, pero no sabía qué hacer. Mi madre estaba en shock, sentada en el sillón, con el rostro pálido y los ojos vacíos. No lloraba, no hablaba, no se movía. Estaba en un estado de catatonia, como si estuviera viviendo su propia pesadilla. El tiempo se detuvo. Con cada minuto que pasaba, sentía que mi alma se encogía, como si una mano invisible la estuviera aplastando. El sonido de la lluvia golpeando la ventana me sonaba como un tambor de guerra que anunciaba la tragedia que estaba por venir. Me levanté del suelo, con el cuerpo adolorido y el alma hecha jirones, y empecé a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No podía quedarme quieta, no podía quedarme callada. El miedo me consumió. El miedo de perder a mi padre, el miedo de perder a mi héroe, el miedo de perderlo por su propia furia. Empecé a rezar a un Dios que sentía que me había abandonado. Le pedí que protegiera a mi padre, que lo salvara de sí mismo. Le pedí que me salvara a mí, que me liberara del dolor que me consumía, pero mis oraciones parecían vacías, sin eco. Me sentía como si estuviera en un desierto pidiendo agua, pero no había nadie que me oyera, nadie que me salvara. Mi fe, que antes era tan fuerte, se deshizo en pedazos, como un castillo de arena que se derrumba con la primera ola. Mi padre, impulsado por una furia ciega, irrumpió en la casa parroquial. No tocó la puerta, no pidió permiso. Simplemente entró
con los ojos llenos de odio y de dolor. El padre Tomás, que estaba rezando, lo miró con sorpresa, con miedo. No entendía qué estaba pasando, no entendía por qué un hombre que consideraba a su amigo un hermano de fe estaba ahí, con el rostro descompuesto. Por el odio ni mi padre, sin decir una palabra, lo atacó, lo golpeó con la furia de un león, con el dolor de un padre al que le robaron a su hija. El sonido de los golpes me llegaba a la mente. Lo oía gritar de dolor, de odio, de furia. Lo oía romper todo lo que veía a su paso. Romper jarrones, romper silas, romper su propia alma. Su venganza no era solo física, se estaba vengando por mí, por su hija, por su familia. Se estaba vengando por todo lo que el padre le había robado, por todo lo que me había robado. Su venganza, aunque motivada por amor, se volvió un nuevo trauma para mí. En la violencia de mi padre me asustó. Lo vi convertirse en un monstruo de dolor y de furia. Lo vi romper al padre Tomás, pero también romperse a sí mismo. Era mi salvador, pero también mi juez. Era mi héroe, pero también mi verdugo. Su furia, su violencia, me asustaron. Me sentí culpable por haberlo transformado. El dolor del pasado se mezcló con el dolor del presente, dejándome en un estado de agonía constante. Me sentí como si estuviera en un laberinto, sin salida, sin esperanza de encontrar el camino de vuelta. El acto de venganza de mi padre, aunque motivado por amor, se volvió una carga para mí. Esperaba su protección, pero me encontré con su violencia. Su venganza no me trajo paz, no me trajo alivio, me trajo más dolor, más culpa, más vergüenza. Me sentí como si estuviera en un infierno de dolor, de culpa, de vergüenza, sin esperanza de salvación. Su venganza, aunque fue su forma de amarme, se convirtió en un nuevo trauma, una nueva carga, un nuevo dolor que yo tendría que cargar. La dualidad de mi padre como salvador y juez me dejó en un estado de conflicto constante. Lo amaba, pero también le temía. Lo veía como un héroe, pero también como un monstruo. Y esa dualidad, ese amor y ese miedo, me dejaba en un estado de agonía constante. Me sentía como si estuviera en un tira y afloja, jalada de un lado a otro, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. El punto de quiebre, que debería haberme traído paz, me trajo más dolor. La venganza de mi padre no me liberó, me atrapó en un ciclo de dolor, de culpa, de vergüenza, sin esperanza de salir. Me sentí como si estuviera en un pozo oscuro, sin esperanza de ver la luz. La venganza de mi padre fue su forma de amarme, pero su forma de amarme se convirtió en mi prisión y yo, por ironía, me sentí más culpable que nunca. La venganza de mi padre no me trajo paz, sino un vacío aún más grande. Su violencia, aunque motivada por el amor, me traumatizó. El padre sobrevivió, pero quedó con marcas físicas y emocionales que nunca se borraron. Y mi padre se fue de casa para no ir a la cárcel, dejando atrás un rastro de dolor y destrucción. La ausencia de una verdadera justicia, ya sea legal o eclesiástica, dejó la herida en mí más abierta que nunca. Sentí que el dolor no tenía fin, como si fuera un ciclo interminable de sufrimiento. En la venganza, que él creyó que me traería alivio, se volvió una capa más de trauma que superar, una nueva carga para mis espaldas ya tan cansadas. Me alejé de mi familia y de la iglesia. Ya no podía mirar a mi madre sin sentir el dolor de la traición. El amor que sentía por ella se mezcló con un odio profundo, y me sentí culpable por eso. Me alejé de mis amigos, de mis vecinos, me alejé de todo lo que me recordaba mi pasado. Me volví una isla, rodeada por un mar de soledad. Y la soledad, que antes era una prisión, se volvió mi refugio, mi único lugar seguro. Me sentía más a gusto sola que rodeada de gente que me hacía revivir mi trauma. La vida me enseñó a manejar el dolor de forma independiente, a encontrar la paz en mi propio tiempo. No busqué el perdón, busqué la aceptación de que lo que pasó, pasó y no puedo cambiarlo. La aceptación de que mi madre, por más que la ame, me traicionó. La aceptación de que mi padre, por más que lo admire, se volvió un juez. De que el perdón para mí no era un acto de bondad, sino un acto de autoprotección. El perdón era mi escudo, mi refugio,
mi paz. Ahora, a mis 75 años, vuelvo a visitar la iglesia de mi juventud. No busco el perdón, sino la aceptación de mi pasado. Entro. Me siento en una banca y observo el silencio del lugar. El olor a incienso, que antes me daba repulsión, ahora me trae una paz extraña. El sonido de las oraciones, que antes me sonaba como un grito de auxilio, ahora me suena como una melodía de esperanza. Entendí que la iglesia no me lastimó, el Padre me lastimó, la fe no me traicionó, la ambición de mi madre me traicionó, y la venganza de mi padre, aunque imperfecta, fue su forma de amarme. El video concluye con una reflexión sobre la compleja relación entre dolor, venganza y justicia. Aprendí que la curación no está en borrar la memoria, sino en comprenderla. Mi paz final viene de perdonarme a mí misma, de entender que la venganza de mi padre, aunque me hirió, fue su forma de amarme, su forma de protegerme, su forma de salvarme. Y yo, por ironía, me sentí más amada que nunca. La venganza de mi padre no me salvó del dolor, pero me salvó de la soledad, me salvó de la culpa, me salvó de mí misma. El amor de un padre, la traición de una madre, la maldad de un padre, la venganza y la justicia. Todo se mezcla en una historia que me define, pero no me aprisiona. Mi vida es como un libro, con capítulos de dolor y superación, de amor, de venganza y de perdón. Y yo, la autora, estoy en el último capítulo, escribiendo mi final feliz. Mi final feliz no es con un príncipe, no es un final de película. Mi final feliz es conmigo misma, con mi paz, con mi libertad. Me siento como una sobreviviente, una mujer que, incluso después de todo lo que pasó, todavía tiene la esperanza de un futuro mejor. Y mi esperanza es mi luz, mi fe, mi razón de vivir. No me rendí, no me dejé vencer. Luché con todas mis fuerzas, luché con toda mi alma. Why me? Lucha me. Transformó, me hizo una mujer más fuerte, más sabia, más libre. Y mi libertad es mi mayor victoria, mi mayor logro. Mi historia es una historia de superación, una historia de una mujer que, a pesar de todo, encontró la paz. Y mi paz la encontré en mí misma, en mi fuerza, en mi alma. Mi paz no vino de fuera, vino de dentro. Vino de mi propia superación. Me convertí en mi propia heroína, mi propia salvadora, y mi mayor victoria fue haberme encontrado, haberme perdonado, haberme amado. La vida me enseñó que el perdón no es para el otro, es para nosotros. El perdón es nuestra libertad, nuestra paz. Mi paz vino de la aceptación, de la comprensión, del autopoder. Perdoné a mi madre, perdoné al padre, perdoné a mi padre. Me perdoné a mí misma, y el perdón me liberó del dolor, de la culpa, de la vergüenza. Me sentí como un pájaro que después de años en una jaula, por fin puede volar. Y volé lejos de mi pasado, volé hacia un futuro de paz y de libertad. Mi jornada, que empezó en una pequeña ciudad mexicana, terminó en un lugar de paz. Mi historia es una historia de dolor, de superación, de amor, de venganza y de perdón. Y yo, María, estoy en mi final feliz. Un final feliz que yo escribí con mis propias manos, con mi propia fuerza, con mi propia alma. Y me siento agradecida. Agradecida por haber tenido la oportunidad de reescribir mi historia, de reescribir mi final. La venganza de mi padre no me salvó del dolor, pero me salvó de la soledad. Su furia, aunque me asustó, me mostró cuánto me amaba. Y su amor imperfecto me salvó. Me salvó de mí misma. Me salvó de mi propio dolor. Me salvó de mi propia culpa. Y yo, por ironía, me sentí más amada que nunca. Mi padre, mi salvador, mi juez, fue el hombre que, sin saberlo, me liberó. Y si mi historia te ha tocado de alguna forma, que sepas que me hace feliz saber que no estoy sola. Compartir mis experiencias no es solo un acto de valentía, es un acto de esperanza. Suscríbete y cuéntame en los comentarios sobre tu viaje. Que Dios te bendiga.